Yo soy Tecpatl, el cuchillo de pedernal. Yo soy Tecpatl, el cuchillo de pedernal, y ocupo el 18º sitio en la rueda del Tonal Powali. Yo, como Tecpatl, estoy justo a la mitad del último cuadrante del sur o Huitzlampa, la región de las espinas en la piedra del sol. Aunque soy un claro representante del norte, del Mictlampa, la región de la muerte. Yo, como Tecpatl y símbolo del norte, estoy relacionado con el elemento aire, es decir, con lo que respiramos, con las ondas sonoras, con la vibración, con lo etéreo y lo intangible, con el pensamiento y la mente. El norte se asocia comúnmente a lo frío, a la muerte, al lugar de una profunda transformación. Yo comparto mi dirección espacial con otros 4 hermanos dentro del Tonal Powali, como son Ejecatl, Miquistli, Iscuintli y Ocelotl. Y al mismo tiempo, yo, junto con Cali, Tochtli y Acatl, formamos dentro del Tonal Powali nuestra cruz de los 4 elementos, en un juego de opuestos y complementarios, que además nombra a los años en el ciclo de 52, conocido como Xiumolpili o Xiunelpili, que al término daba lugar a la famosa ceremonia del fuego nuevo. Por encontrarnos justo en el centro de cada cuadrante, somos, por lo tanto, elementos de estabilidad arquetipal y balance energético. Nosotros somos los llamados contadores de los años o cargadores de los años. Algunos investigadores han relacionado dichas ceremonias al avistamiento de las Pléyades en el cenit del altiplano mesoamericano y en especial a la ceremonia del fuego nuevo que se llevaba a cabo en el Cerro de la Estrella, en el Valle de México. Dicha estructura de 4 símbolos son combinados con 13 numerales y constituyen el fundamento de la mecánica calendárica, conocida como las trecenas de los años o Tlalpiltin, en un ciclo ininterrumpido que va del 1 al 13, alternando con cada cargador. Así, 13 por 4 nos dan los 52 años y comenzamos por el Tlalpili de la casa, Cali, comenzando por 1 Cali y concluyendo con 13 Cali, para iniciar con el Tlalpili del conejo, Tochtli, del 1 al 13. Enseguida iniciamos el Tlalpili de la caña, Acatl, del 1 al 13, para finalizar con mi Tlalpili, el del pedernal, Tecpatl, del 1 al 13, y volvemos a empezar otro ciclo de 52 años, nuevamente con los años Cali.
Esto queda mucho más claro si observamos la estructura circular de la piedra del sol, comenzando por Cali, siguiendo con Tochtli, luego Acatl y finalizando conmigo, Tecpatl, para volver a empezar hasta completar todas las combinaciones posibles de 4 por 13. Yo, Tecpatl, soy, por lo tanto, el símbolo del cierre, del corte, del fin del ciclo, tanto como para los cargadores de los años como para el último de los Tlalpiltin y el año de la cuenta de 52, con el año 13 pedernal, Majtlactli, Huan Yei, Tecpatl. De igual manera, esta metáfora de cierre la conservo con respecto al ciclo del día, donde los años Kali se relacionan con el poniente y por lo tanto con el atardecer, con la puesta del sol. Los años conejo se relacionan con el sur y por lo tanto son vinculados al mediodía, al momento de mayor irradiación solar. Los años caña son símbolo del oriente y por ende significan la salida del sol, del nacimiento, el arranque del nuevo día. Y finalmente yo, Tecpatl, soy un símbolo del norte, como el cierre del día, con la metáfora de la medianoche, de la profunda oscuridad del ciclo que pronto volverá a renacer. Sabemos, por los registros iconográficos, que el último fuego nuevo fue celebrado por Moctezuma Xocoyotzin en 1507, equivalente a un año 2 caña, Ome Cali. Yo, Tecpatl, soy un cuchillo de pedernal. A veces puedo estar hecho de obsidiana o sílex y mi figura es lanceolada, con hoja de doble filo, con extremos alargados, terminando ambos en punta redondeada, o bien uno en punta y el otro achatado. Mi iconografía puede ser de lo más sencilla hasta lo increíblemente compleja, con varios colores y elementos adheridos. En mi representación más simple, frecuentemente me verás con los extremos de color rojo, que recuerda el color de la sangre, del tonali, de la energía vital y el líquido precioso. Y el centro de color blanco, indicando que soy el sílex de la navaja misma. Pero igualmente me podrás observar con una serie de franjas de distintos colores con mi ojo estelar, lo cual indica que soy un ser consciente y despierto, e incluso porto colmillos que me identifican con la ferocidad y el corte. Yo, Tecpatl, soy el glifo que más veces está representado en la llamada Piedra del Sol, comenzando por el rostro central del monolito, que realiza el gesto de sacar la lengua. Así, yo, Tecpatl, me ubico en el ombligo del mundo, en la quinta dirección. Y fue esta, mi lengua cuchillo de pedernal, lo que llevó a dos investigadores, Carlos Navarrete y Doris Heide, a proponer que el rostro central de la piedra
tal vez no era Tonatiuh, el sol, sino Tlaltecutli, el Señor, Señora de la tierra. Yo, como Tecpatl, me encuentro esculpido junto al cuadrete de Nahui-Ocelotl, y heme aquí que como pedernal porto el glifo emblemático de Tezcatlipoca, ni más ni menos que el espejo humeante. Igualmente aparezco en las lenguas que sacan los rostros antropomorfos de perfil que emergen de las fauces de las dos serpientes de fuego, Xiu Coame, en el anillo externo del movimiento, en la porción inferior. Me encontrarás asimismo en el canto de la piedra, alternándome con glifos de estrellas y también representando los rayos de estas. Yo acompaño a múltiples deidades, entre ellas una de las más importantes y parte de la dualidad creadora, Tonacatecutli, a veces representado como Dios viejo de los cielos. En esta imagen se ve acompañado con mi glifo, Tecpatl, delante de él. Y como su dualidad, Tonacasihuatl, mi nombre es Nahui Tecpatl, 4 pedernal. Yo, Tecpatl, aparezco también como herramienta principal de Xipe Totec, quien me porta en su mano derecha. Por mi cualidad cortante, asociada al norte, al frío y a la muerte, me verás relacionado múltiples veces al numen principal de la muerte, el dios Mictlantecutli, como podrás observar en estas láminas de la Moxtli Laud. Mi ser incluso fue divinizado como un numen independiente llamado Iztapaltotec, divino cuchillo del desollamiento. De igual manera, aparezco en la primera lámina de la Moxtli Fehervari Mayer como Istli, ante el Quetzalcoahuitl, el árbol del ave Quetzal, representativo del oriente, denominado Tlapcopa, y con Piltzintecutli Tonali como compañero, ambos dentro del trapecio que forma parte del primer cuarto del Tonalpowali. El día 1 pedernal, Tecpatl, de la 10ª trecena, yo era consagrado a Camaxtli, deidad de la cacería y numen protector de los Huejotzingas y los Tlaxcaltecas, y las tribus seminómadas del norte de México, y por esto me festejaban. La fecha coincidía con las fiestas que le hacían a Huitzilopochtli, que llevaba mi mismo nombre, Tecpatl, en Mexico-Tenochtitlan. Y por ser esta una celebración que se regía por el Tonalpowali, podía acontecer 1 o 2 veces dentro del año, pues se repetía cada 260 días. La traducción de Camaxtli es el que solo tiene bragas y calzado. Se narra también
que transcurridos 27 años después del diluvio, año que tuvo por nombre Se-Tecpatl y que fue el siguiente al de la creación del quinto sol, Camaxtli se dirigió al octavo cielo y en él creó a 4 hombres y una mujer a quienes consideró sus hijos. Recordemos que en el antiguo Anáhuac muchas deidades estaban íntimamente vinculadas entre sí, por lo que, de igual manera, el gran dios Yayauqui-Tezcatlipoca también era llamado por mi nombre, Se-Tecpatl, uno pedernal. Igual yo, como Istli, una advocación de Tezcatlipoca, verás claramente que soy una metáfora del transitar entre reinos, el terrestre y el acuático, como lo muestra esta imagen. Yo soy, por tanto, un ser liminal que puede traspasar fronteras, haciendo un corte entre planos y deslizándome por sus resquicios. Y en relación a Mixcoatl, represento una de las 4 formas de la deidad del planeta Venus, por lo que me verás como glifo de la región del norte en el Amoxtli, Fejerbari Mayer, junto con mis hermanos Ocelotl, Miquistli, Ixcuintli y Ejecatl, todos pertenecientes al norte, que corresponden al día inicial de las trecenas del segundo cuarto del Tonal Powal. Yo, como Se-Tecpatl, uno pedernal, rijo la 10ª trecena dentro de la estructura del Tonal Powal, y mis dioses patronos son Mictlantecutli y Tonatiuh, como lo ves en esta lámina del Amoxtli borbónico. Se-Tecpatl es la fortaleza de los guerreros y la firmeza del carácter de las mujeres, aunque en los reportes del siglo XVI se narra que puede causar esterilidad y sacrificio. Los nacidos en una trecena Se-Tecpatl suelen tener seguridad, dureza, curiosidad, intuición e intelecto activo. En la lámina del borbónico observarás del lado izquierdo a Tonatiuh, el sol, y a su derecha a Mictlantecutli, el señor de los muertos, que son los que rigen esta mi trecena. Tonatiuh porta en su mano izquierda un lanzadardos en forma de serpientes, y en su mano derecha porta el chimali, o escudo, con flechas, símbolo de la Tlaltocayotl, la triple alianza. Entre ellos está el palo en el agua, en el cual trata de subir un hombre. Arriba le esperan las púas de maguey en la noche. Y encima de toda esta escena está la oscuridad. Arriba a la derecha verás un bulto mortuorio con estandartes, y en la esquina superior izquierda encontrarás a un hombre que sume su cabeza en algodón, tal vez como un símbolo de Tlazolteotl. Yo, como Tecpatl,
el pedernal, soy ante todo el cuchillo de sacrificio, y mi nahual es el Chalchiutotolin, el guajolote precioso, como numen de la penitencia y de la sangre ofrendada en ella. Nos dice Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España lo siguiente. Capítulo 21. Del 10º signo llamado Se-Tecpatl y de su felicidad, decían que los hombres que nacían en este signo eran valientes, esforzados para la guerra y venturosos, y las mujeres que en él nacían varoniles, hábiles para todo y muy dichosas en adquirir riquezas. Decían que este era el signo de Huitzilopochtli, dios de la guerra, y de Camaxtli. En el día que comenzaba este signo hacían gran fiesta a Huitzilopochtli, y por todos los 13 días, a los cuales decían todos ser prósperos. En este día hacían en su cu, que se llamaba Tlacateco, gran solemnidad delante de su estatua. Sacaban todos los ornamentos y tendíanlos delante de ella, incensábanla. Continúa Fray Bernardino describiendo las ceremonias. Los ornamentos eran de plumas ricas. Uno se llamaba Quetzalquemitl, que quiere decir capa de quetzales verdes y resplandecientes. Y otro se llamaba Xiutotoquemitl, que quiere decir capa de plumas azules y resplandecientes. Otro se llamaba Tosquemitl, que quiere decir capa de plumas amarillas y resplandeciente. Otro se llamaba Huitzitzilquemitl, que quiere decir capa hecha de plumas resplandecientes de cinzones. Es muy probable que se refieran aquí a los colibríes. Y otras muchas capas no tan preciosas como las ya dichas. Todas estas capas tendían sobre mantas ricas al sol delante de la imagen todo el día, y a esto decían que calentaban o asoleaban, y ofrecíanle delante comidas preciosas de muchas maneras, así los principales como la gente común, y después de un poco las apartaban, y los ministros de aquella iglesia las dividían entre sí, y las comían todos juntamente aquellos que eran ministros de Huitzilopochtli. Y continúa Sahagún con su relato. Y el rey o señor ofrecía muchas y diversas maneras de flores delante de la imagen de Huitzilopochtli, flores que llaman Yoloxochitl, y otras que llaman Eloxochitl, y otras Cacaoxochitl. Finalmente ofrecíanle flores de todo género, compuestas de diversas maneras y con diversos labores. Unas llaman Chimalxochitl, y otras Ololiuhki, y otras Momoyahuac, todas flores de muy suave olor. Y de los olores y suavidades de flores estaba llena aquella iglesia. También ofrecían cañas de humo en manojos de 20 en 20. Ahí se estaban humeando y quemando delante de la estatua,
y el humo que salía estaba como niebla. Los señores de los magueyes y taberneros que vendían el pulque cortaban y agujereaban los magueyes para que manase miel en este signo. Tenían que por agujerearles en este signo no manaría mucho, y ofrecían el primer pulque delante de Huitzilopochtli, como las primicias, y a este primer pulque llamaban Huitzili. Echábanlo en unos vasos que se llaman Acatecomatl, sobre los cuales estaban unas cañas con que bebían los viejos que ya tenían licencia para beber octli. Y decían que los que nacían en este signo, si eran hombres, serían valientes y honrados y ricos. Y si fuese mujer, sería muy hábil y muy mucha, y sería abundosa de todas las cosas de comer y muy varonil, y sería bien hablada y discreta. Fin de la primera parte.